Bueno, buenas tardes. Mi compañero y yo vamos a explicar el siguiente punto de la evidencia 2. Y bueno, el siguiente punto sería las tablas de contingencia, que la indicación nos dice que tenemos que completar las tablas de contingencia en base a la tabla 1, explicada anteriormente por mi compañero Gerardo. Y bueno, tenemos esta tabla de contingencia 2, que nos habla sobre el sexo y bajo peso del paciente o de recién nacido, ya sea masculino o femenino, si tiene bajo peso o no. Y bueno, aquí tenemos los datos ordenados mediante esta tabla de contingencia. Tenemos las opciones bajo peso, sí o no. Del lado izquierdo tenemos el sexo, si es masculino o femenino, y el total de cada una de las opciones. Y como vemos, tenemos que 3 de los 11 pacientes recién nacidos de sexo masculino tuvieron bajo peso y 8 de los 11 masculinos no tuvieron bajo peso o no salieron con un bajo peso, al igual que las mujeres. Vimos como solo una paciente o un recién nacido de sexo femenino de las 9 en total salió con bajo peso, pero el restante de las que son las 8 no salieron con bajo peso, siendo un total de 9. Y sumándolos, vemos un total de 20, que son los 20 pacientes o 20 niños recién nacidos de lo que los datos nos muestran. Y luego, para la tabla de contingencia número 3, nos habla sobre el consumo de alcohol y la relación con bajo peso, que tenemos las mismas opciones si sí o no nacieron con un índice de bajo peso, y si la madre consumió alcohol durante el embarazo. Esta tabla nos muestra cómo 4 de los 11 niños masculinos, la mamá sí, bueno, salieron con bajo peso y aparte la mamá consumió alcohol durante la etapa de embarazo. Y como 7 niños de esos 11 no nacieron de bajo peso, pero igualmente la mamá o la madre de los niños masculinos tomó alcohol durante la etapa de embarazo. Y para el sexo femenino vemos como ni una niña o ni un niño de sexo femenino nació bajo peso, ni tampoco la madre tomó alcohol durante la etapa de embarazo, sino ha sido un total de 9, que son un total de niñas recién nacidas de sexo femenino, y más los 11 masculinos, pues tienen un total de datos de 20, como tenemos anteriormente. Y bueno, y la última tabla nos habla de cómo es relación de fumador activo-pasivo o no fumador con relación de bajo peso igual de la madre. Aquí nos habla de cómo de 7 niños, ¿cómo se llama? De 7 niños en total de los 20, 6 no nacieron con bajo peso y tampoco fue un fumador, o la madre no fue un fumador ni activo ni pasivo, simplemente no fumó. Y solo uno sí nació con bajo peso de los 7 total. Después tenemos 5 niños de total de los 20, donde cual ninguno salió con bajo peso, pero la madre sí fue un activo pasivo, que fueron no. Y como vemos aquí, tampoco nadie salió con bajo peso, así que todo perfecto. Y después tenemos 8 de los 20 niños, que son los restantes. Vemos aquí como 5 nacieron sin bajo peso, o sea que están manteniendo un bajo peso normal, pero sí fueron parte de una etapa de crecimiento con la madre activo, en el cual la madre fumaba. Y también vemos como 3 de los 8 niños sí nacieron con bajo peso, y aparte también la madre fue un fumador o fue una fumadora activa y pudo haber sido relacionado a algo así por el bajo peso. E igualmente son un total de los 20 datos que teníamos anteriormente. Y bueno, aquí tenemos lo siguiente, que es preguntas en relación a la base de la tabla 2. Nos habla de cuál es la proporción de recién nacidos que son de género masculino. La proporción se saca mediante una fórmula que es igual a P P es igual a sobre N, donde A es la característica de interés que buscamos. Quiere decir que en esta pregunta, inciso A, nos pregunta sobre qué cantidad, los recién nacidos que son masculinos, o sea, nosotros buscamos solo los que son de sexo masculino recién nacidos, y N sería el total de la muestra, o el total de la población en este caso, la cual no es nuestro interés. En este caso sería 11 niños recién nacidos masculinos, como vemos en la tabla número 2, y el total de la población serán 20. La proporción es un total de 0.55. Igualmente, la siguiente opción nos habla de la proporción de recién nacidos que son del género femenino, al igual que la pregunta anterior del género masculino. Vemos que el género femenino es un total de 9 niños recién nacidos, dándonos así
una proporción de 0.45. La siguiente nos habla de recién nacidos que no presentan bajo peso en total de los niños. Nos vamos a la tabla 2 y vemos aquí cómo ambos sexos, sin importar el sexo masculino o femenino, vemos que sin bajo peso fueron 8 y 8, dando un total de 16, que es lo que buscamos. Entre 20, que es el número total de datos, nos da una proporción de 0.80. La siguiente nos habla de la proporción de recién nacidos con bajo peso y que son del género masculino. Esa sería nuestra característica de interés, que tengan bajo peso y sean de género masculino. En este caso solo nos vamos a la tabla de contingencia número 2 y vemos que son 3 del 20 o de los 11 masculinos, así que sería 3 es igual a entre 20, nos da una proporción de 0.15. Y por último, la proporción de recién nacidos con bajo peso y que son del género femenino. En este caso, si recordamos, solo había un recién nacido que son de sexo femenino, de los en total femeninos, así que sería 1/20 la proporción, dándonos así una respuesta de 0.05 de proporción. Continuamos ahora con la tabla 3, nos preguntan lo mismo, que es la proporción de recién nacidos cuya madres consumieron alcohol durante el embarazo. Hacemos el mismo procedimiento que es igual al anterior, checamos las tablas y podemos ver la relación de cada uno y mediante eso y mediante la fórmula contestamos cada pregunta. Que la pregunta 1 sería de una proporción de 0.55, la proporción de recién nacidos cuyas madres no consumen alcohol durante el embarazo sería de 0.45, la proporción de recién nacidos que presentan bajo peso y cuyas madres sí consumen alcohol durante el embarazo de 0.20, la proporción de recién nacidos que no presentan bajo peso, cuyas madres sí consumen alcohol durante el embarazo, que es 0.95, la proporción de recién nacidos que no presentan bajo peso y cuyas madres no consumen alcohol durante el embarazo, que es de 0.45. Aquí vemos el procedimiento, que es el mismo que la tabla anterior, y bueno, todas estas proporciones las sacamos o viendo o analizando la tabla número 3 de contingencia. Y bueno, ahora sigue mi compañero Andrés y va a explicar lo siguiente. Bien, tenemos el punto número 2, donde en la clínica donde se elabora, se pide que realicen e interpretemos la tabla de frecuencias con los valores de colesterol total en miligramos por decilitro de 100 pacientes, los cuales se muestran en la tabla número 5. Bien, tenemos todos nuestros valores, los cuales ordenamos de menor a mayor y, sí, puedes dar un poquito para abajo. Una vez ordenando los valores de menor a mayor, se nos pide que convertamos el conjunto de datos mostrado en la tabla 5 a una tabla de frecuencia tomando en cuenta nuestros intervalos de clase en 7 y una amplitud general de 10. Se nos pide, se nos pide que establezcamos los límites reales de cada intervalo de clase, realizar el conteo operacional de las frecuencias de cada intervalo de clase, lo cual también se nos pide las frecuencias relativas y las porcentuales, y se nos pide que establecemos una frecuencia acumulada relativa y una frecuencia acumulada relativa porcentual. Si damos para abajo. Bien, ahí tenemos ya nuestra tabla donde hicimos nuestros 7 intervalos de clase. Como tal, fijamos un límite inferior real y un límite superior real. También se calculó nuestra frecuencia relativa, nuestra frecuencia relativa absoluta y nuestra frecuencia relativa porcentual, así como nuestra frecuencia acumulada, nuestra frecuencia acumulada relativa y la porcentual. Vamos para abajo un poquito. Ahí se nos pide sacar las frecuencias de los datos obtenidos que tenemos, donde nuestra frecuencia relativa es igual a la frecuencia de nuestro intervalo de clase 1 y nuestro total de la población, donde para nuestro primer intervalo tenemos que sería de 10 y esto se divide entre 100 para que nos dé nuestra frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia relativa porcentual se calcula multiplicando nuestra frecuencia relativa por el punto 10 que obtenemos arriba.
Le damos para abajo. Bien, tenemos aquí nuestra frecuencia acumulada, la cual se obtiene con nuestros intervalos de clase, si bien nuestras frecuencias absolutas, y si bien en nuestra primera frecuencia absoluta tenemos 10, esto se queda, la primera frecuencia se queda igual, pero la segunda sería sumar nuestra primera frecuencia más nuestra segunda frecuencia, que viene siendo 15, y de esta manera obtenemos una frecuencia para nuestra segunda clase de 25. También podemos sacar, bueno, aquí ya se sacó la frecuencia acumulada porcentual, que es simplemente nuestra frecuencia deseada multiplicada por el 100%, en este caso fue 10, y pues nos dio un 10%. También tenemos nuestra frecuencia acumulada relativa, que es el punto 25. Esto se hace con nuestra frecuencia acumulada de ese intervalo de clase, dividido entre nuestro número de población, que es 100. De esta manera, bueno, calculamos también la frecuencia relativa, y también se toma nuestra frecuencia nuestra frecuencia de clase, de intervalo de clase, entre nuestro número de población. Para el número 3, nuestro intervalo número 3 se hace exactamente lo mismo. Tenemos que tomar nuestra frecuencia, pero aquí se nos pide nuestra frecuencia relativa primero, absoluta, y luego nuestra frecuencia, se nos pide nuestra frecuencia acumulada. Entonces, de la misma manera, tenemos nuestra frecuencia de intervalo de clase entre nuestro número de población, para que nos dé la frecuencia relativa, y luego tenemos también nuestra frecuencia por el 100% para obtener nuestra frecuencia relativa porcentual. De la misma manera que hicimos el inciso número 2, sacamos el inciso número 3 con la frecuencia acumulada, que es nuestra frecuencia acumulada del intervalo entre nuestro número de población, y después nuestra frecuencia para sacar la absoluta simplemente es nuestra frecuencia del intervalo por el 100%. Nuestros incisos número 4 es exactamente lo mismo. El número 5 también se hace sacando lo mismo. Tenemos nuestro inciso número 6. De igual manera se hace de la misma manera, es el mismo procedimiento. Se nos está pidiendo que sacamos lo mismo por diferentes intervalos, lo cual se está haciendo con las diferentes fórmulas. Bueno, que viene siendo la misma fórmula, pero se nos pide sacar diferentes datos, ¿no? Vamos a ver para abajo. Bien, aquí vamos a contestar, contestamos unas preguntas en base a la tabla de frecuencias que sacamos. Se nos pide en el inciso A cuál es el procedimiento para obtener la frecuencia acumulada relativa. La frecuencia acumulada relativa se obtiene mediante la frecuencia acumulada entre la población total, que fue nuestra fórmula que utilizamos para sacar todos nuestros datos. Se nos pregunta qué número de pacientes tienen valores de colesterol entre 100.5 y 110.5, el cual concluimos que son 11 pacientes de acuerdo a nuestra tabla. ¿Qué porcentaje de pacientes presentan valores de colesterol entre 120.5 y 130.5 miligramos sobre decilitro? Tenemos que es el 73, como porcentaje tenemos el 73% de los pacientes. ¿Cuál es la frecuencia acumulada relativa en porcentaje de pacientes con valores de colesterol entre 110.5 y 120.5? Tenemos que una frecuencia acumulada relativa es del porcentual es del 59%. Y luego tenemos que con la información, se nos pregunta que con la información que obtuvimos de la prueba, que describamos los datos más relevantes que se encontraron, si sabemos que los valores normales de colesterol son menores de 200 miligramos por decilitro. Se nos hacen preguntas como cuál es el porcentaje de pacientes que están en el rango normal de la prueba, que es el 100% de los pacientes, ya que ningún paciente sobrepasa los 200 miligramos del rango normal del colesterol. Y si le damos tantito para abajo, por favor.
Y pues también se concluyó que la mayoría de los pacientes se encuentran en un rango estimado de 140.5 de colesterol, lo cual es un rango normal para el nivel de colesterol. Y pues bueno, eso sería por nuestra parte todo. Nuestro compañero Gerardo continuará explicando el último punto.